aguantan. Aplaudan, que es gratis, vamos. Aguante Santiago del Moro. O hay que pagar para que aplaudan. No. Todavía. Che, bueno, ¿cómo andan? Gracias por estar del otro lado. Gran programa tenemos hoy. Ayer fue su cumpleaños, señora. Sí. Ay, Bueno. felicitaciones. ¡Bravo! Todo muy lindo, pero ¿dónde están los regalos, Y en un rato hay una sorpresa. Ah, ¿en serio? No se Con la que pierda. usted se acuerde es suficiente. Yo vivo. Les soy sincero, yo no me acuerdo la fecha de cumpleaños de nadie. No Ya me importa, hace- pero lo mencionó. Y yo me acuerdo y no alcanza, tengo que Me lo dejar acaba un de decir el regalo. productor. Pero bueno. el productor, Sí, el lo productor hace. se acordó y me hizo... Se acordó, muy bien. Me lo recordó a mí. Muy bien. Bueno, gracias por estar ahí, como les digo siempre. Prepárense, agárrense fuerte y disfruten de este viaje de ida que es Intratales por América. Bueno, hoy sí que hay gente idónea porque hay gente que conoce lo que es la vida en un submarino. Está Juan Carlos Benítez con nosotros y Mario Díaz. ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros esta noche en Intratables. Porque escuchamos hablar a mucha gente que tienen que ver o tienen relación directa con las Fuerzas Armadas o con cuestiones que tienen que ver con lo naval, pero no conocen el funcionamiento de un submarino, que es un mundo aparte. Los argentinos expectantes, ya pasaron 6 días y hay un país en vilo por estas 44 vidas ¿sí? de compatriotas, ¿no? Que se están jugando la vida por todos nosotros y lo último que vamos a perder por lo menos es la esperanza. 6 días sin rastros. Horas decisivas. Toda la sociedad y el mundo político se encuentra consternado por la desaparición del submarino. Búsqueda dramática en un operativo sin precedentes. Submarino Ara San Juan, Mauricio Macri. Estamos haciendo todo lo posible para encontrarlo. ¿Cómo fue la reunión con el presidente de la Nación? Se le informó de todo el informe técnico operativo del submarino. Lo que nos pidió es mantener lo que veníamos haciendo, precisión en la información, dure el tiempo que dure para después nosotros a ustedes transmitírselas y a los familiares. Toda la comunicación del asunto está concentrada en el señor Balbi, el vocero de la Armada, que por lo que yo sé le han pedido que guarden silencio. Mucha preocupación, como cualquier ser humano que sabe que tenemos conciudadanos o compatriotas que están seguramente peleando por su vida. ¿El tema del oxígeno es lo que hoy más le preocupa a la Armada? La situación más crítica, que sería esa, estamos en el 6º día de oxígeno, obviamente que es preocupante. En el momento no se conoce la opinión ni del ministro de Defensa ni del jefe de la Armada. Estamos todos conversando con un capitán. Es obvio, y también es de sentido común, que en la manera que se trató en el periodo del gobierno anterior, los 12 años, yo creo que hubo una cuestión de dejar de lado todas las Fuerzas Armadas. Esto pasó, digamos, no es una cosa nueva y todos lo sabemos. Bueno, obviamente se entrecruzó la política, ya se están tirando de un lado y del otro. Sí. Buenas noches, Johnny. Iba a pasar esto, lamentablemente, ¿no? Primero, el operativo de rescate es impresionante. Ya son 49 entre aviones y barcos los que están buscando al submarino. Tenés de Argentina, Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Inglaterra, Francia, Noruega, Italia, Alemania, Colombia. La verdad, bienvenida esta solidaridad, que no creo que sea solamente solidaridad. Creo que también es un reconocimiento a la trayectoria de la Armada Argentina. Me parece que hay que destacarlo. ¿Por qué se metió la política, esto que decías vos? Macri hoy estuvo en la Armada, para mí políticamente bancando a Wad, al ministro de Defensa, en un momento muy complicado. Bien temprano ya se empezó a hablar de lo que puede ser una interna muy fuerte entre el Ministerio de Defensa y los altos mandos de la Armada. ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas. Por ejemplo, esos famosos 7 llamados del teléfono satelital que nunca habían salido del submarino y que Aguad informó este sábado por Twitter diciendo, bueno, ya están a punto de llegar los familiares. Bueno, eso fue un papelón que hizo el ministro y está muy enojado con los altos mandos de la Armada. Y además que Aguad se enteró de la desaparición del submarino por los medios, leyendo infobae.com, leyendo un portal, no a través del memo administrativo como hubiera correspondido que pase. Y hay otras cosas más que en su momento las contaremos, que me parece que no es el momento porque hay que concentrarse en la búsqueda. Pero la interna política se dio de esta manera y yo creo que cuando haya un final, ojalá que sea bueno, va a haber una decisión política sobre los altos mandos. Hoy sí podemos hablar con gente que conoce, como te decía, lo que es el funcionamiento de un submarino, ¿no? Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Usted es oficial mayor retirado y era electricista. Electricista. ¿Cómo es la vida en un submarino?
Yo tuve mucha experiencia en los submarinos. Fui la primera dotación de los submarinos San Luis, los tipos, lo más chicos que tenemos. Y con ese submarino hice la primera campaña que se hizo en el país de 50 días bajo el agua. ¿En qué año? En el año 76, 77 más o menos. 77. Sin salir afuera. Y con este submarino no tuve la suerte de navegar, pero estuve en la reparación después de retirado. Yo me había ido a mi provincia Formosa y mi pueblo Riachuelo, y como había hecho curso en Alemania, en la fábrica Barta, me llamaron para trabajar con la fabricación armado de baterías de submarinos. Y según la información que contamos ahora, que no es mucha, ¿usted tiene alguna hipótesis? ¿Qué cree que pasó? ¿O cuáles son las hipótesis? Sí. Normalmente un submarino, yo le digo por mi experiencia en la guerra de Malvinas, cuando hay una emergencia, lo primero que hace el comandante es salir afuera, ya sea por oxígeno, por entrada de agua dentro del submarino, entrada de agua en los tanques de batería, gases, o sea, alta concentración de CO2 o también hidrógeno, porque la batería a plomo ácido desprende mucho hidrógeno, que es muy explosivo. Mario, a ver, ¿usted qué nos puede contar? Bueno, yo estuve en el submarino Santa Fe, que es más antiguo que el San Luis, y estuvimos en la misma época, nada más que a mí me tocó el submarino viejo. Estimamos que en este submarino toda la gente que está ahí está muy capacitada, como fuimos capacitados nosotros. Desconocemos lo que puede haber pasado ahí adentro. Sabemos que el único dato que tenemos nosotros es que fallaron las baterías. Después adentro... ¿Por qué motivo fallan las baterías? Y puede ser una falla eléctrica o algo alguna mala conexión de algo. No se puede discernir bien qué puede haber hecho la falla de la batería. ¿No, Juan Carlos? Sí. No, yo estuve en el armado de los 960 elementos con los alemanes acá y fui uno de los que armó esa batería. Y todas las baterías fueron armadas y controladas minuciosamente y firmado por un ingeniero alemán. Yo lo que me quedo es con el dato que daba usted, Juan Carlos, que decía cualquier problema que tienen ahí abajo, en las profundidades, lo primero que intentan es salir, ¿no? a superficie, emerger. Sí. Claro. ¿Qué es lo que todos están buscando? Por lo menos es lo que queremos todos y más los familiares, ¿no? Que dicen, bueno, estamos con fe de que van a aparecer y creemos que se han perdido, pero que están arriba. Todo Ahora, lo que, podrían dos preguntas surgen de esta conversación que tenía Santiago con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Una, si la falla en las baterías, que es lo único que se supo hasta el momento, le permitiría eventualmente emerger. Y la segunda es si, como dijeron algunos expertos también, como hasta ahora hubo muy malas condiciones climáticas, decían algunos que es más seguro estar abajo que emerger mientras la tormenta y las olas son tan inmensas. ¿Es verdad? ¿Es correcto? La batería submarino, o sea, si yo tengo, el submarino cuenta con 4 tanques, vienen a ser, 2 tanques de batería proa y popa. Si se me pone en cortocircuito, se produce un incendio o tal cosa, se independiza, se deja y se sigue propulsando con el otro grupo de O sea, podría emerger elementos. igual. Podría emerger igual. ¿Y las condiciones climáticas, si eran malas, puede ser que el capitán decida quedarse y no ir a superficie? Pero si yo tengo una explosión o tengo gas cloro o algo, desprendimiento de la batería, como puede ser hidrógeno... Tengo que subir. Tengo que subir. Claro. Sí o sí. ¿Sí, Chiche? Son tantas las cosas que circulan. A mí lo que me preocupa es lo siguiente. A ver, este submarino reportó una avería de la que nosotros nos enteramos 2 o 3 días después. Esa avería determina que, esto obviamente debe ser material secreto que maneja la Armada, que le diga al submarino, señor, vuélvase a Mar del Plata. Lo que no sabemos si lo reparó. Nunca hubo más comunicación con el submarino. Entonces, digo, acá hay una zona de misterio terrible. En estos momentos vemos un despliegue fenomenal
para buscar el submarino que tenía que haber pasado hace 4 días por lo menos. Digo, hay un manejo informativo deplorable. Digo, vamos a suponer que las primeras 24 horas son manejos que hace la Armada con todo su derecho, porque obviamente es un materia sensible. Después, el submarino tiene capacidad para 37 tripulantes, tiene 44. Los 7 tripulantes extras son buzos tácticos, que nadie sabe qué hacían en el submarino. Con lo cual, habilita cualquier tipo de sospecha. Digo, empieza a aparecer una cantidad de información inquietante. Igual, Chiche, uno dice submarino, es de una precariedad, de una pobreza todo, pero, a ver, que esto desnuda la realidad de las Fuerzas Comparando con lo que hemos visto que llegó, vos viste el equipamiento de incluso países vecinos, no hablemos solamente de flotas importantes que han llegado de Noruega, de los Estados Unidos o de Gran Bretaña, Perú, Colombia, Uruguay, que han enviado su ayuda también. Tienen un nivel de sofisticación técnica. Pero yo no creo que sean suicidas los que se sumen al submarino. Yo creo que son gente que quiere volver a ver a su familia. Digo, una cosa es un piloto del APA, que el tipo estaba loco y mató a 60 y pico personas. Otra cosa es un piloto... Estos son patriotas, ¿no? Que ponen la vida. Tienen vocación. Y además, Chiche, saben que todo lo que tenemos es relativamente obsoleto. En la Armada, en la aviación. Sí, a ver, Carolina. Santi, mira, algunos datos. Yo estuve en Mar del Plata hasta ayer. Me considero marplatense en muchos aspectos, así que lo voy a hablar desde un tema humano, porque los argentinos tenemos esto. Hoy nos hicimos todos expertos en submarinos. Y la verdad yo tengo mucho respeto por aquellos que son expertos. Pero hace no mucho, 2 o 3 semanas, nosotros debatimos acá el rol de las Fuerzas Armadas. Se había dado un pequeño aumento para los integrantes de las Fuerzas Armadas y venimos siempre con la monserga de si la década del 70, si hay que dar aumento o no dar aumento. Entonces, yo me encargué de averiguar cuánto gana, por ejemplo, algunos de los compatriotas que están adentro del submarino, de los que ahora todos estamos hablando, y me incluyo, y todos nos rasgamos las vestiduras por su situación. Esta oficial que estamos viendo, que vemos parte de su biografía, gana 25.000 pesos. El comandante de bolsillo gana 40.000 pesos. Y yo tengo una pregunta sobre la que todavía no tengo respuesta. ¿Por qué salió a navegar el submarino? A lo mejor alguno me la puede dar. En un mundo en donde yo en el teléfono tengo las condiciones climáticas que voy a tener en 2 o 3 días. Es decir, ¿por qué salió? Porque van a buscar barcos de pesca pirata. Pero no los pueden buscar la semana que viene, que está todo mucho más tranquilo y no con olas de 6 y 7 metros. Chiche, es de lógica. Sí, por favor. No, estamos corriendo el riesgo de que de tratar esto como el caso Maldonado. Recuerdan ustedes, se elaboraban todo tipo de hipótesis y al fin resultó la más simple, ¿no? Esto es mucho más complicado porque se trata de una variedad de problemas técnicos. Yo no entiendo de nada de submarinos, jamás pisé uno, pero me imagino que no es solo un problema de baterías, sino de mantenimiento de una serie de sectores, potencia del motor, los motores, en fin. Ya sabremos qué pasó. A mí me parece que lo realmente importante aquí es tratar de descubrir realmente cuál era el estado en que salía ese submarino, las preguntas que se hicieron acá, podía salir, no podía salir, y más globalmente, cuál es la situación actual de nuestras Fuerzas Armadas. Que ya ese submarino era del año 85, por Ahora, ejemplo. Juan Carlos, cuando arrancó, un minuto para Juan Carlos, ya voy un minuto para Juan Carlos, cuando arrancó usted dijo, estuvo 50 días abajo del mar. Sí. Sí, ¿y en qué condiciones está unos 50 días debajo del mar? Nosotros en ese momento, el Ara San Luis estaba casi había finalizado la prueba de garantía en los primeros años de vida. Y nosotros llevamos víveres, agua, todo llevamos y pasamos los días que pasamos, fue una prueba con nosotros, porque nunca se había hecho acá, en la Argentina. Un récord fue. Un récord. 50 días. Sí. ¿Y por qué ahora sale de un máximo de 7 días? ¿Cuál? Ahora. No, pero hacíamos snorkel. Ahora 7 días duran... 7 días sin tener ningún tipo de contacto con el mundo exterior. Sin hacer snorkel. Sin hacer el snorkel. Claro. Sin tomar aire de arriba. Es el aire del lugar, nada más. El submarino depende del consumo de batería que tiene. Si va a una velocidad normal, puede hacer cada 24 horas una carga de batería y regeneración de aire. O sea, saca el aire contaminado
con los motores, descarga por el snorkel, por los flautines, y volvemos nuevamente bajo superficie. Nosotros en Malvinas estuvimos casi 40 horas bajo fuego, con helicópteros lanzándonos carga de profundidad. Tuvimos que asentamos en el fondo sin saber qué fondo teníamos. Hicimos patito en el fondo del mar. Está el casco del submarino San Luis achatado en el fondo. Ahí quedamos, tuvimos que dosar oxígeno a bordo. ¿Cuántas horas? Y estuvimos 38 horas. Nosotros, después cuando los helicópteros ingleses se alejaron, logramos despegar del fondo y lo primero que hicimos es hacer una regeneración de aire. Dice que la capacidad que tiene una persona que puede ingresar a trabajar en la Armada, en los submarinos, tiene una preparación física, intelectual y también psicológica muy particular. ¿Qué condiciones tiene que tener una persona para emprender este tipo de Nosotros, misiones? Antes de ser submarinistas, nos hacen un test psicotécnico, psicopedagógico y psicomental. Y de acuerdo, por el encierro, la claustrofobia, claro. También. Hay la primera prueba que nos hace hacer, nos mete en una cámara hiperbárica y va aumentando la presión. Ahí uno ya nota de que el cuerpo no lo mira. El cuerpo no aguanta o mentalmente no está para eso. Entonces entramos 30 y de ahí se va descartando lo que le hace mal a la presión dentro de la cámara hiperbárica. Y vamos quedando lo que aguantamos toda esa prueba. Después viene una prueba, un año de curso para hacer cada uno en su especialidad, y también se hace curso de todas las especialidades. Hasta podemos cocinar nosotros. Yo soy electricista, muchas veces están preparados para reemplazar a cualquier hombre a bordo. Es decir, el electricista para ir a máquina, como yo maquinista ir a la cocina, o ir a electricidad o a electrónica para manejar los equipos. Y de acuerdo a sus conocimientos, ¿las naves que tenemos nosotros están preparadas para navegar en estos tiempos? Yo le digo mi opinión. El barco salió, si salió, es porque todo un mundo de gente autorizó eso, claro. No, lo verificó, claro, y está confiamos en condiciones de los navegar. Talleres. ¿Entiende? Y la gente también no es loca. Sabe que está en condiciones de navegar el barco y el buque. Este buque navegó y estuvo navegando un tiempo largo. Sí, a ver que tenemos un último momento, Débora, por favor. Sí, bueno, hay que ser muy prudente con la información, por supuesto, porque bueno, se han encargado los voceros oficiales de decir que siempre hay que seguir la información oficial, pero lo que trasciende en este momento viene por parte de la Armada de los Estados Unidos. La Marina norteamericana afirma haber detectado una señal con el radar de sus aviones, y esto indicaría la presencia de un objeto a 70 metros de profundidad y a 300 metros de Puerto Madryn. Esto lo informa la Marina estadounidense, que está trabajando en conjunto con las fuerzas argentinas, e indican una señal con el radar de sus propios aviones de un objeto, es solo lo que dicen, un objeto, ¿no es cierto?, a 70 metros de profundidad. Poca profundidad. Eso es bueno si fuese, ¿no?, porque cuanto más profundidad, más difícil cualquier rescate eventualmente, y a 300 metros de Puerto Madryn. Esto es lo último que ha trascendido. Un dato importante, Santiago, porque la verdad que acá el drama es que hay 44 argentinos dentro del submarino, pero lo importantísimo es la solidaridad de todos y la apertura de Argentina para con el mundo, porque hoy tecnológicamente estamos viendo la llegada de unos pequeños submarinos que, de confirmarse esto que dice Débora, ese pequeño submarino desciende, tiene como un sistema de ventosa. ¿Hasta qué profundidad puede descender? Hasta 200 metros. Se adhiere al submarino principal y comienza a tomar a los tripulantes, y en un promedio de 6, 7, tiene que hacer muchos viajes, los regresa a puerto. Así que hay que agradecer la solidaridad internacional que tenemos. Sí, estamos de acuerdo en eso. Lo que no estoy de acuerdo es lo que dijo la señorita. No, usted no tiene la culpa, porque esa información que usted está dando ahora ya salió el viernes, desde el viernes que anda rondando. Y hay que ser cauto en esas cosas. No, por eso digo, hay que ser muy prudente con la información que circula, y hay que seguir la información en Mar del oficial, Plata, ¿no? Hay un montón de familiares en Mar del Plata que están contenidos en este momento con psiquiatras, psicólogos, con mismos compañeros de la Armada, que están esperando una lucecita de esperanza. Entonces, ustedes tienen que verificar de dónde viene la fuente primero,
porque esa noticia ya la tiraron el Sí, es viernes. un objeto, eso no quiere decir que tenga que ver con el submarino, Y ¿no es cierto? yo la estuve mirando también esa noticia. Nosotros estamos acá casualmente porque no íbamos a venir, ninguno de los dos no íbamos a venir. Venimos para aclarar algunas cosas que se están diciendo por todos lados y no es verdad muchas cosas las que ¿Cómo cuáles, utilizan. María? Y como esta noticia que acaban de dar recién, y después hay un montón de gente que están hablando y la gente, los familiares están esperanzados en todo lo que le están diciendo. Y le informo también que las Fuerzas Armadas o el comando primero le informa a la familia y después le van a informar a ustedes qué es lo que se vio, o qué es lo que se localizó o qué es lo que se encontró. Igual se le todo está eso, agradecido Mario, también a todas las Fuerzas Armadas porque el mundo submarinista es muy solidario. Muy solidario, Mario, no solo de nosotros, sino de todo el mundo. Mario, detrás de todo eso hay un país que está expectante, está rezando obviamente por la aparición con vida de estas 44 personas que están dejando su vida por esta patria. Muchas gracias por estar con nosotros. No, bueno, gracias. Vamos al próximo informe, el futuro de los medios, seguimos sumando voces. Hubo una marcha hoy en defensa de la libertad de expresión y repudio al despido del señor Víctor Hugo Morales. Mirá. En repudio al despido de Víctor Hugo Morales de C5N se realizó una marcha de actores, periodistas y políticos en Plaza de Mayo. Fuertes críticas al gobierno y simbólica vuelta a la pirámide central. La más importante, luchar por la libertad de expresión, que es también como luchar por la libertad de información, el derecho a la información que tiene la gente. Estamos viviendo una etapa bastante sórdida. Necesitamos ciertos y determinados sectores que no tienen la posibilidad de expresar lo que piensan, canales lógicos. Que haya un 678 bien oficialista del gobierno y después, como pasaba en la década anterior, todos los demás canales hagan oposición. Este cercenamiento de las voces, nadie puede decir que esto es beneficioso para la libertad de expresión y para la democracia. Es un abrazo a Víctor Hugo, un abrazo al conjunto de los periodistas que hoy tienen en riesgo la posibilidad de tomar la palabra. Están intentando que ni siquiera queden esos lugares que podemos llamar alternativos. Esto forma parte de la pérdida de libertades individuales que hay en el país. El Estado tendría que asegurar la posibilidad de que otras voces salgan a la palestra. Ojalá que prontamente pueda ser una más de las voces que tratan de sumarse a la discusión y a la pelea comunicacional. Sentimos que se está haciendo una persecución a todo aquel que piense diferente al régimen. Siento en mi cuerpo, en mi sangre, en mi piel, en mis huesos, las mismas sensaciones que sentí durante los 8 años del terrorismo de Estado de la dictadura. No es una dictadura, pero tampoco es una democracia plena. Claramente está relacionado con el ajuste económico. Hay un gobierno que viene a saquear a la patria, un gobierno para pocos necesita poca palabra, pocas voces. Víctor Hugo atenta contra el poder real, no contra un presidente de la República que es una persona que representa al poder real. Si todo está asumido por los intereses de empresas que a su vez dependen de pautas publicitarias manejadas desde la Casa Rosada de la manera más grosera y obscena que jamás se haya visto, no estamos en condiciones de decir que es respetado el derecho a la información de la gente. De esto no cabe ningún tipo de dudas y tengo plena constancia de que estas cosas son efectivamente así. Bueno, una marcha, sí. No hubo marchas cuando echaron a Longobardi de Radio 10, cuando echaron a Nelson Castro de Radio del Plata, o a Débora de C5N, o a Pepe Liachev de Radio Nacional, o a Juan Micheli cuando preguntó lo de la pechera. No hubo marchas cuando dejaron de pagarle el sueldo a los trabajadores de 360, o de Tiempo Argentino, o de Radio del Plata, o Radio América. No hubo marchas tampoco para pedirle a los empresarios que no se llevaran toda la guita de la pauta. No estoy hablando de Spolsky, de Garfunkel, de Cristóbal López, de la gente de electroingeniería, Gerardo Ferreira, Acosta. Al margen de eso, al margen de que me parece que hay marchas y marchas, a veces sirven y a veces no, yo creo que el tema de fondo es lo que decíamos ayer en este programa que lo discutíamos con Diego. Tiene que haber voces críticas de este gobierno. No tiene que haber hegemonía de voces oficialistas porque eso es muy malo. Es cierto lo que vos marcabas ayer. Estamos en una revolución impresionante de las telecomunicaciones donde avanzan las redes sociales, la convergencia, hay un mayor protagonismo de la sociedad. Pero la agenda mediática se sigue imponiendo en la televisión, en la gráfica y en los portales. Lo estamos viendo con el caso del submarino. Sí. No tiene que haber hegemonía oficial. Sí, no, una corrección. Yo integro la Comisión de Libertad de Expresión y de Comunicaciones
y recibimos, no solo recibimos, fuimos con los trabajadores de Tiempo, de Radio América, denuncias contra Spolkis, cobraba la pauta publicitaria, no pagaba a sus trabajadores. No recuerdo marchas así como esta, pero hemos estado, y le podés preguntar, he estado presente. A mí no me llamó nunca, hemos estado presente porque en esto no recuerdo no se repudios puede... a Spolkis. No, sí, hemos estado y con proyectos podés mirarlo, eso que te estoy diciendo es público. Justamente el domingo estábamos en un programa en mi provincia donde un periodista, Martín Varela, recordaba cuando fue expulsado, sacado del aire por pedido del grupo económico que manejaba el medio en el que él estaba, recibió un pedido del gobernador de entonces. También me solidaricé con él, pese a que era un periodista que me vivía, nos reíamos juntos ayer, me vivía pegando, cuestionando. No se puede tener esa mirada sesgada de cuando me conviene, cuando coincido o no coincido. Eso tiene que ser. Y el dato preocupante no es solo Víctor Hugo. Nosotros hemos relevado en la comisión, hay 2.700 colegas de ustedes que se han quedado sin trabajos. Y no es que fueron los medios CAC o generados al calor de los 12 años. Los de DIN, AGR, hay un montón, Radio Rivadavia. Lo que me parece que hay que discutir y que fue un avance de este gobierno que quedó trancado es el tema de la ley para regular la pauta oficial, que dio media sanción el Senado, que podría resolver parte de estos agujeros y quedó trancado en diputados. 12 años no la sacaron. No, ahora sí, podrían sacarlo. Por favor. A ver, Johnny de alguna manera marcó bien todas estas contradicciones. Hubo muchos periodistas que nos quedamos sin laburo, que perdimos cosas, nadie hizo marchas. Desde 6, 7 y 8 cocinaron a cuanto periodista pensaba diferente, hasta el insulto. Recordar todo eso ya es ocioso. Me parece que el periodismo está atravesando una crisis, yo te diría, no terminal, pero sí gravísima desde el punto de vista de sus ingresos, y creo que está buscando con nuevas maneras de comunicarse y de comunicar las cosas. Hoy no alcanza con decir esto me gusta de este gobierno o no me gusta de este gobierno. Tenés multitudes de troles que están en estos momentos trabajando, reemplazando la operación crítica de un periodista. Yo lo estoy sufriendo porque me pasa, lo tengo con la community manager de Polémica. A veces tiene una cosa y llegan 200 mensajes iguales respecto a determinadas cosas. Yo, por ejemplo, creo que la comunicación del tema del submarino se tenía que haber hecho por lo menos con el jefe de gabinete y el comandante en jefe de la Armada. Tenía que haber sido institucional la comunicación. Bueno, ese tipo de cosas cae mal, por ejemplo, ¿entendés? Y de hecho hay una interna, o sea que yo creo que, digamos, se confunde esto. Y lo lamento por Víctor Hugo. Víctor Hugo es un gran profesional, gran relator. A mí no me enamora Víctor Hugo. Jamás hubiera escuchado un programa conducido por Víctor Hugo. Pero qué sé yo, si a lo mejor representaba una voz crítica. Los jubilados dicen que se quedaron sin voz. El 99% de los periodistas están puteando por el tema de los jubilados, por haber utilizado como variable de ajuste los 100.000 millones de pesos de los jubilados. O sea, no es que los jubilados han quedado totalmente abandonados. En su momento Víctor Hugo fue la voz abanderada de la gente del campo, con la 125. Sí. Y eso no lo hizo ni mejor ni peor. Después cambió la manera de pensar, cosa que está muy bien también. Para mí es necesario que estén todas las voces. Para mí es fundamental. Ahora, esa es una discusión, el tema de si hay o no censura, que lo podemos discutir. Y otra cosa es cómo se ha transformado, cómo se está transformando. Estamos en un momento de transición de lo que es este trabajo, de lo que son los medios en general y la manera de comunicar, que era lo que hablábamos ayer. Sí, Diego. He escuchado yo también mucho en estos días, estoy harto de algunos colegas con los cuales he compartido. A mí también me echaron de ese 5N. Y vos lo sabes, Santiago. Sí. A mí también me echaron. A mí también. No dije a mí también. Yo hace pocos meses este año, me quedé sin fútbol para todos y en la continuidad me consta, pues me han dicho, Santilli, recuerdo, Lombardi, hasta el propio Macri, que era muy bueno haciendo fútbol, pero me consta que por cuestiones políticas no podían tenerme en pantalla con este nuevo sistema de fútbol. Tampoco dije ni mu, alguien me vio protestar, ni escribí un tuit. Me la comí doblada. Digo, perder laburo, cambiar, que venga un programa nuevo y vos te dejen a un costado, que te reemplacen. Eso pasa naturalmente, le ha pasado a un montón de periodistas. Digo, tampoco encontremos en esto una persecución de gente que ni hablaba de política, que ahora me echaron de ese 5N. No. Hubo un programa nuevo, te corren, eso pasa a menudo en todos los medios. Lo que está sucediendo acá, en este momento, en esta situación clave, no solamente la pérdida de empleo, porque son más de 3.000 periodistas,
sino que por diferentes motivos, insisto, creo que tenemos que analizar, bien disimulado, con mucha, yo uso la palabra carpa, pero con mucho disimulo, bien hecho, se están acallando las voces opositoras y críticas. A mí me han enseñado y me han cuestionado durante años, por mi rol en este programa, que nunca hay que halagar ni contar las cosas buenas a un gobierno. Que el periodista está para criticar, denunciar y oponerse al gobierno de turno. Hoy no está pasando eso. No todos, pero la gran mayoría, la baraja que uno da en la mesa, son voces que acompañan bien al gobierno. Críticas desaparecieron. Eso es lo que nos preocupa. Como decimos, todos queremos voces opositoras. A ver, Gaveta, son sí, todos por amigos favor. del gobierno ahora. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el informe excelente que nos dio Jonathan, en el sentido de que está clarísimo que lo de Víctor Hugo Morales hoy no tiene la misma repercusión, o mejor dicho, ninguna repercusión que tuvieron todos esos hechos. El de Micheli fue escandaloso en Canal 7, en la televisión pública. Eliashev en Radio Nacional. Exactamente. Entonces, eso por un lado. Por el otro, otro tema que hay es cómo distinguimos un caso de censura de un caso de cambio profesional. Estamos hablando de que hay 3.000 periodistas o que están en riesgo, despedidos. Víctor Hugo claramente Perdóname. Víctor Hugo particularmente es ideológico. Me dejan terminar. Me dejan terminar. O están despedidos o en riesgo de ser despedidos, los salarios han bajado muchísimo, hay muchos medios que no pagan colaboraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, este no es el caso de Víctor Hugo Morales. Más allá de cómo lo juzgamos, yo detesto su actuación profesionalmente hablando durante todo el periodo kirchnerista. La detesto, me pareció lamentable, pero eso no es lo que está en juego ahora, en este momento, en esta discusión. Víctor Hugo Morales es una víctima, Víctor Hugo Morales es un empresario, podría crear su propio programa tranquilamente. La es la voz, es lo que dice. Santiago, perdón, yo creo que tenemos que dividir las aguas, ni comparar los anteriores con esto. Lo de Longobardi, Nelson Castro, Pepe Eliashev, Débora y todos los compañeros sabemos que fue un caso claro de una persecución. Acá lo que tenemos que saber, quién maneja este grupo Indalo, si el señor López o gente nueva que la justicia no autorizó. Y en el caso puntual de Morales, Diego, lo que nosotros tenemos que saber es si hay censura o no, porque yo creo que no sería el momento para el gobierno. El gobierno se nutre de algunos satélites que fueron Radio 10, C5, EVE en Canal 7, para esta confrontación, déjame terminar, o esta famosa grieta. Que haya 3.000 menos también tiene que ver con que en algún momento abrieron la barrera a los señores Spolsky, Garfunkel, Ferreira, Cetra, que nunca controlaron Radio Rivadavia, Araceli es consecuencia del desorden absoluto, y de gente que vivió de pauta. Y en la República muchos medios se abrieron únicamente por ser medios pauteros. A los 2 minutos, cuando se fue el gobierno K, desaparecieron. Entonces yo creo que hay que separar. Son del grupo Clarín. Yo creo que hay que separar. Y el otro tema que hay que Diego, decir... perdóname, si hubiera... Perdóname. No, perdóname. Si hubiera censura... Diego, no tengo un tomate. ¿Sabés que tengo? Que llegaron los medios de delincuentes. No, dejá de hacer demagogia. Dejá de hacer demagogia. Llegaron los medios delincuentes. Con respeto. Yo les quiero decir una cosa, digo, nunca en la vida llamó a alguien por lo que vos decías. Al contrario, yo creo que al gobierno, este gobierno que gobierna por contrastes, y yo lo decía ayer, cuanto más voces que agiten del otro lado, desde ese lugar, le conviene. le termina, es funcional. Chicos, le termina siendo... Pero, ¿Vieron lo que siempre se quejaba la gente de la ancha avenida del medio? Sí. Claro. Digamos, entre los dos se retroalimentan todo el tiempo. Yo creo que acá... No, yo no creo. A ver, quiero escuchar a alguien del Frente Renovador. Usted que todo el tiempo se quejaban de los polos, ¿no? Sí, bueno, eso fue una acción política hecha a propósito para que haya dos opciones, blanco-negro y que no haya grises. Pero también tengamos en cuenta que es cierto que hay muchos medios que están en crisis, particularmente este Canal 5, que pertenece o pertenecía a un grupo empresario que le debe más de 10.000 millones de pesos a la FIP, que presentó un pedido de concurso de quiebra y fue denegado por la justicia. Alguna información que está dando vuelta por ahí dice que el contrato de Víctor Hugo era demasiado alto para los ingresos que hoy tiene Canal 5. Les digo que yo personalmente tengo un gran aprecio y admiración por Víctor Hugo, más allá de lo que piense políticamente, no me interesa, pero me parece un buen periodista.
Y me parece que acá se mezclaron los tantos. Ahora, también es cierto que cada gobierno trata de tener asegurada la comunicación. Hablaba Chiche de los trolls. Los trolls son terribles, a mí me lo hacen también ahora. Antes era 678, que me dedicaron varios programas por críticas que yo hacía al gobierno, y ahora son los trolls que dicen que pertenece al jefe de gabinete, no lo sé ni me interesa. Quiere decir que los manejos de los medios se están haciendo con intereses subalternos y tenemos que tener mucho cuidado. Miren, les voy a contar una experiencia reciente de hace 20 minutos. Yo salía de casa, vivo cerca de acá, un canal, no quiero decir cuál, titulaba Corrupción K, se encontró una balsa del submarino más chica de lo que le correspondía, por lo tanto, cuando repararon el submarino, porque hubo corrupción, compraron una balsa más chica. Yo me quedé atónito, le pregunté a los expertos, a uno de ellos yo lo conocía, al formoseño lo conocía de mucho antes, que lo saludé, y dijo, che, esto dice, no, esa balsa no era del submarino. Ahora, ese canal titulaba Corrupción K, la balsa es más chica de lo que correspondía. Muchachos, bajemos un cambio. Sí, a ver. Un poquito más largo que siempre voy a hacer. Acá tenemos dos amigos, colegas míos, porque fueron también editores muchas veces, directores de medios. Y uno cuando diseña el medio, es un nuevo diseño. Y en cada diseño uno pone los perfiles que necesita para ese diseño. Y eso no tiene que ver con la censura. La censura es una cosa mucho más específica y clara. Es, yo no permito, después de leer algo, lo censuro antes de que salga. Eso es la censura. Es el Estado que determina qué puede salir y qué no. Censura había en la época de los milicos, había un señor en la playa de distribución y revisaba qué salía y qué no salía y decía esto puede salir, esto no puede salir. Censuraron la revista Humor, censuraron un montón de cosas que no podían salir. Me secuestraron. Perfecto, secuestraban ediciones enteras. Eso es censura. Todo lo demás no es censura. Es otra cosa. Punto número uno. Después, la idea de hacer un medio que tenía en ese momento yo no es la misma que tenía Chiche. La que tenía yo, había tipos de ultraderecha o parecido. Estaba María Eugenia Estensoro, que no es ultraderecha, que es liberal. Estaba Hernán Invernici, que escribía desde la cárcel y que había sido un tipo de LERP. Ese era el diseño que yo hacía. C5N tenía un diseño que después de que lo dejó Haddad, que es un gran director de medios, cuando lo agarra la gente del kirchnerismo, lo convierte directamente subordinado de la pauta y no de la calidad. De hecho, bajó la audiencia enormemente. No todos los medios. No, pero vivía básicamente de la pauta. No todos los medios. No todos los medios, estoy hablando de C5N. Bueno, la pauta, ¿qué es lo que sabe hacer? Y entonces, para poder vivir de la pauta es probable que tenga que cambiar un poco el perfil de la gente adentro. A mí me echaron de una manera indirecta de Radio Cooperativa, porque me agarró el dueño de la Radio Cooperativa y un par de compañeros me dijeron, si vos seguís acá, nos van a joder la pauta a nosotros, porque en ese momento ya la Cámpora había tomado algunos de los programas, estaban dándole mucha pauta desde el kirchnerismo, y a mí me sacaron por eso. Y yo me callé la boca y me fui. ¿Qué iba a hacer? Gustavo. No, a ver, hay un par de cosas que me parece que está bueno para diferenciar. Primero, tenemos una crisis en una empresa, ¿sí? En este caso es una empresa de medio, pero podría ser cualquier tipo de empresa, con 3.000 personas. Bueno, ¿el gobierno puede hacer algo? El gobierno puede hacer algo, que tiene un programa que se llama Repro, en el cual el gobierno colabora con empresas que están en crisis para pagar los sueldos. De hecho, yo trabajé en una radio del Grupo Clarín, donde los Repro, como la radio no andaba bien, los Repro funcionaban y nos pagaba parte el gobierno anterior. A mí lo que me llama la atención es que yo hoy hablé en público con el ministro de los Sistemas Públicos, Hernán Lombardi, y no sabía ni siquiera si se estaba utilizando el Repro. Me llama la atención. Ese es un punto. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? Después vemos, yo no estoy diciendo que el Estado tome un medio del cual sus dueños se robaron 10.000 millones de pesos. Ahora, y hay un segundo punto que tiene que ver con lo de Víctor Hugo. Víctor Hugo, hasta donde yo sé, está trabajando en una radio. Se fue hace 5 años, pero está trabajando en una radio. A nosotros, y nadie se victimizó como no te victimizaste vos, cuando Spolky compró una radio que funcionaba muy bien, nos dijeron, muchachos, ustedes no pueden estar porque trabajan la pauta. Nos fuimos a otra radio chiquitita que empezó con nosotros, empezó a crecer y hoy tiene audiencia, tiene pauta y es un fenómeno radial interesante. Víctor Hugo no es que tiene la voz acallada, hoy está en una radio que es la M750 que tendrá que hacer el trabajo de conseguir su audiencia y su pauta. No le va mal en audiencia, perdón, porque de acuerdo a la medición de Ibope, la radio tiene un muy buen caudal de audiencia y creo que en el segmento de 9 a 12 Víctor Hugo va tercero. Bueno. Lo que también hay que marcar, porque alguna vez lo dijo acá el dueño de este canal, que llamaban del gobierno anterior para pedir cabezas. Sí.
rajen a este pelotudo, saquen al otro, vamos por Majul. Entonces sería bueno nosotros que estamos en el medio que averigüemos si pasó esto con Víctor Hugo, a las nuevas autoridades estas, o al señor López, o a quien sea. López debe 10.000 millones de pesos, ¿no? O tratemos de ver si en los medios hay llamados para pedir por cabezas de gente. Porque una cosa es que alguien determine, a mí me encantaría que todos tengan laburo, pero otra cosa es que pidan cabeza de gente. Si a vos también te pasó. No, lo que ha cambiado es cierto, que ya no está ese famoso llamadito. Saquen a este, saquen al otro. Editor, no necesariamente a veces sacando. Esa nota no... en la pauta. Me ha pasado... No me interrumpas. Lo dijo Levinas recién. No en la me pauta interrumpas. Me ha pasado de escribir un tema, porque estoy en casa de gobierno, de empezar a buscar información para escribir un tema, ya previamente acordado con el editor, y al final de la tarde no va a la nota. ¿Y por qué? Porque obviamente molestaba, y te aclaro, yo trabajaba en un medio que no podía ser crítica, o sea, el tema molestaba. Hoy el gobierno, por el contrario, si querés lo que quiere... ahora viene el palo para el gobierno. El gobierno no levanta teléfonos, no llama editores, no pone en listas negras a periodistas, pero sí está ejerciendo un control que a mí me preocupa, que lo veo en la Casa Rosada, que es donde me muevo, en el sentido de cada vez más limitaciones a acceder a la fuente de información que son los funcionarios. Eso, pero respecto de lo que se vivió, 12 años es Liliana, la fuente de nada. Perdón, hasta ahora me quedé callado. Primero, la fuente de información, Liliana, yo te respeto y son muchos los años que ejercés la profesión, no son los funcionarios. Perdidos estamos los periodistas y creemos que es una de las fuentes y hay que chequearlo. Pero para. Déjame que yo me exprese. En segundo lugar, desde que lo conozco al señor Víctor Hugo Morales, que fue en el año 94, cuando yo ingresé a Radio Continental, siempre fue un privilegiado del salario y de la pauta. Pero eso el precio se lo puso el mercado. Déjame que complete. Claro, nadie te va a pagar más de lo que vale. Sí, claro. Déjame que complete. Yo también ganaba muy bien. Siempre trabajó con todos los gobiernos. Se encuentra ahora en una circunstancia en la cual le dicen, o bien, señor, no le podemos seguir pagando lo que usted deseaba, o la verdad, vamos a prescindir de lo que usted hace. Salidas para los periodistas. Yo durante los 12 años del kirchnerismo, sin ser una experta en esto, armé mi propio portal. Hoy no lo tengo, por eso lo puedo decir, porque llegó un momento en que me retiré. Me costó muchísimo hacerlo, porque me costaban las pautas, me costaba poder hacer una redacción independiente. Tuve mi programa de cable. Digo, ¿era lo que me encantaba? No, me hubiera encantado seguir conduciendo en Continental. Pero ¿sabés qué pasa? Llegó un momento en que el kirchnerismo dijo, no nos interesa la voz de Carolina Perín. Me costó 12 años. Estuve acá sentada un día y conté lo que pasó a mi marido y lo que pasé yo. La verdad, no tuve marchas ni las quiero, porque a mí detesto lo que nos pasa a los periodistas. ¿Qué te pasó? Recordame. De debatir. Bueno, me pasó amenazas, mi marido fue uno de los denunciantes de todos los negociados de las maquinarias agrícolas con Venezuela, que el señor Víctor Hugo Morales defendió la 125. Yo te puedo decir que mi marido, que era el defensor del pueblo de la nación, se sentó y trató de conciliar las partes, y creo que Aldo no me deja, no lo haría, no mentiría nunca, pero creo, Aldo, que vos conocés la trayectoria de él. Lo pasamos muy mal. Y durante 12 años yo no trabajé. Y te digo, egresada del ISER, 2 premios Martín Fierro, 2 premios Santa Clara de Asís y muchos más premios que no vale la pena enumerar. O sea, cuando dejé de trabajar, no fue porque no tenía rating. Tenía todo el rating, pero al kirchnerismo no le gustaba eso. Entonces, que el señor Víctor Hugo Morales en este momento se victimice, por mí que gane 10 millones de dólares, pero no es víctima. Víctimas son todos los compañeros que se quedan sin trabajo por el robo que hicieron aquellos que vivían de la pauta oficial sin conocer los medios. A ver, yo te explico lo siguiente. Hay una herramienta que se llama Google Analytics. ¿Sí? Sí. En estos momentos vos tenés un sistema de saber qué pasa con los portales. Hay portales que tienen 500 visitas por día y tienen 1,5 millones de pesos de facturación mensual. Hoy hay otro sistema de apoyo, hay otro sistema de vivir. Probablemente no es el Estado el que mande la pauta, sino determinadas empresas vinculadas al Estado. Y ganan fortunas periodistas que tienen fama de transparentes, vinculadas al Estado, fama de muy transparentes y tienen facturaciones de 1,5 millones de pesos por mes por abajo de las patas, con un portal que no lee nadie. Absolutamente nadie. Juro que nunca he tenido ninguna cosa. Yo no sé si tendré fama de transparente, pero nunca he tocado un peso
de la pauta política que para mí tiene que ir a hacer plazas, ¿no? Más allá de la pauta que se distribuye en los medios, que como indica la ley. Entiendo dónde va Chiches, esa pauta para tener las voces agarradas de las pelotas, las lenguas agarradas de donde uno quiere. Pero me parece que el tema es mucho más profundo. Yo creo que este tema excede a Víctor Hugo y es la situación en la cual está la empresa. Claro. ¿No? A ver, por favor. Absolutamente. Sí. Hay un marco que me parece que es innegable mencionarlo y repetirlo. Las empresas periodísticas en el mundo están en una crisis gravísima, que en muchos casos es terminal, según el respaldo económico que venía de muchos años o de pocos. El Washington Post terminó en manos del señor Jeff Bezos, de Amazon, después de 120 años de historia. Vino una empresa de las nuevas, lo adquirió, lo potenció, pero tuvo otro rumbo. Para poner ejemplos grandes que están lejos de acá, de la grieta y de cualquier historia chiquita que nosotros querramos usar como filtro para leer esto. Me parece que eso repercute más. Las crisis económicas pasan lo mismo. Tuvimos 4 o 5 años sin crecimiento o con caída de la economía y todo el mercado publicitario se resiente y sabemos que la caída es rápida, la recuperación siempre es muy lenta, el dinero empieza a ir a otros lados. Solamente las empresas con mucha vocación o con un respaldo económico pudieron soportar y en el medio de eso estuvo la política. Recién ahora, déjame una sola palabra. Decían acá nuestros compañeros, la censura es lo que explicó recién Gaby y en este caso podría ser un funcionario, un gobierno que explícita o implícitamente, directa o indirectamente, quiere eliminar o reducir el tamaño de una voz que le molesta. La verdad es que eso ocurrió, hay muchos ejemplos en los últimos años, ahora no pareciera que estuviera pasando. No me parece que sea el caso de Víctor Hugo Morales. Ahora, Víctor Hugo Morales tiene una audiencia, tiene un público que seguramente desea escucharlo. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque ahí es donde llegamos a Cristóbal López, es inevitable llegar ahí. Una empresa que era rentable y que tenía buena audiencia y que tenía pauta de este gobierno, de hecho, en algunos casos uno decía, ¿cuánta pauta oficial que hay en C5? Mucha pauta. Porque también está el tema, me sacaron la pauta. Ese informe lo dijo, es mentira. Mucha pauta del gobierno de Macri iba a C5N y sigue yendo hoy. Pero discúlpenme, ¿Pero qué pasa? Hay un agujero, como decía vos, Pablo. Es lo que corresponde, pero está bien. Por eso tenemos que ser guardianes de si recuerdan el Diario de la Nación. El Diario de la Nación. Perdón, el Diario de la Nación en su momento tuvo una presión terrible del gobierno hacia los supermercados para que le saquen la pauta. Sí. Porque quería cerrar, quería que se caiga el diario. Es decir, lo que hubo, eso no pasa ahora. Lo que hubo durante todo el kirchnerismo, lo mismo le pasó a la Nata con Crítica. Lo agarraron a Coto, había hecho un pacto con la Nata, donde ellos le iban a dar una cantidad de pauta que le iba más o menos a mantener el diario durante un tiempo. Al año vino el de Coto y le dijo, yo te voy a seguir dando la guita, pero no te la puedo dar en blanco, porque si te la doy en blanco me agarran, yo quiero cumplir con mi pacto, y la Nata dijo, no, yo negro no la puedo agarrar, y se fue de Crítica. Eso lo hacía el gobierno, nada más que el gobierno. A una empresa que les debe 10.000 o 12.000 millones de pesos de evasión fiscal, a mí me parece cuanto menos contradictorio. Y lo del repro me parece discutible. Pero bueno, ahora, yo creo que hay un exceso de egocentrismo. Porque ególatras hay un montón somos muchos periodistas, pero esto ya es un exceso, una banalidad absoluta. Ayer discutíamos, ¿se ganan, se pierden elecciones por el periodismo hoy en día con el avance de las redes sociales? No. Yo creo que no. Y eso lo demostró Cristina en el 2011 ganando con el 54% y el ejemplo de Estados Unidos. Trump tenía la CNN, The New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, ABC, todo en contra y el tipo ganó igual. Entonces me parece que estamos dándole una supremacía global al periodismo o a algunos medios de comunicación que no tienen. Sí me parece importante que el periodismo hoy en la Argentina, aún con más o menos importancia, sea crítico de todos los poderes, de la corrupción estructural del kirchnerismo, Jaime Vudú, Lázaro De Vido, y de los graves errores que está cometiendo el gobierno de Macri, como hacerle pagar a los jubilados el ajuste más brutal o quererle perdonar la deuda al papá de Macri, a Franco Macri, una deuda multimillonaria. Yo creo que hoy, por suerte, hay en el periodismo muy buenos periodistas que trabajan, por ejemplo, en La Nación, en Clarín, en esta misma empresa, que sin llegar al extremo de la fanatización que comparto con Pablo, le conviene al gobierno actual, como decías vos, por contraste, los Víctor Hugo, los Navarro, los Silvestre, hay muy bunos periodistas, qué sé yo, Hugo Alconada Mont, que hace duras investigaciones en el diario La Nación
el caso Arribas, Es más, Carlos Pañi. aparte, sí, o de Pañi o de Alconada Mont, los frentes de tormenta más importantes que tuvo que afrontar este gobierno salen de ahí. Ayer hablamos de Ismael Bermúdez, uno de los periodistas que está siendo más duro con la reforma previsional, hoy lo entrevistamos en la radio, que decía, muchachos, guarda con la fórmula de movilidad jubilatoria porque están haciendo cualquier cosa, van a aumentar 20 pesos con ese cambio. Es Ismael ¿Saben a mí Bermúdez. lo que me pasa todo el tiempo? Estoy sintiendo algo desde hace un tiempo largo ya, ¿no? Para la redundancia, que tiene que ver con que siento que todas las discusiones que tenemos atrasan. Esto atrasa 30, 40 años. El mundo ya está en otra cosa, está absolutamente con la cabeza mirando hacia otros horizontes y nosotros seguimos hablando de cosas que ya hemos quedado viejos. A ver, usted, por favor, que yo vengo da clases, sí, afuera también. Yo vengo de Estados Unidos y en Estados Unidos también estuve con algunos colegas. La discusión ahora es cómo hacemos para retener al lector. Ya no hablan de impreso, están hablando cómo hacemos para retenerlo en esto. En la web. En la web. Claramente los grandes medios son los que van a tener más posibilidades de sobrevivir porque lo que están haciendo, porque ya la audiencia local no te basta. Entonces los grandes medios se expanden a captar mercado español. Por ejemplo, grandes empresas, entre ellas, por ejemplo, Bloomberg, están cada vez más dirigiéndose a los mercados latinos en idioma español. Porque lo que ven es que ya en tu propio país ya no es suficiente. Y además, la otra observación que hacían era, cada vez los lectores les importan menos las cosas. Cada vez es más una actitud, digamos, de ombligo, de querer ver solo lo que a mí me interesa, estrictamente, y entonces cuesta mucho el manejo de una información global. Esa es la discusión que están teniendo. Y otra cosa, Santiago.